doy esa recomendación, no te vayas a mover, no te vayas a mover. El que tiene es para el que oiga. Vamos a orar. Glorias. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos al Señor. Padre buen Dios, celebramos un llamado sin igual, el llamado de Cristo a cada uno de nuestros corazones. Hoy venimos a tu casa para dar gracias por tu nacimiento, pero sobre todo por nuestra redención en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Oramos por aquellos que en esta fecha tan especial su corazón está doliente, por los que viven luto, por aquellos que están en necesidad. Y clamamos que tu Espíritu Santo el día de hoy nos hable al corazón, y lo pedimos todo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y todos decimos amén. Dígale feliz Navidad a su vecino, por favor. Muchas felicidades desde ya. Qué bien se ven, qué bien huelen, qué bonitos han venido a la casa del Señor. Solamente un recordatorio. Mañana estaremos acá sirviéndole a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde. Así que si se quiere quedar desde hoy, bienvenido sea. Amigos y hermanos, el llamado de Dios es un llamado sin igual. ¿Puede decirlo conmigo? El llamado de Dios es un llamado sin igual. Hace unos años atrás, unos norteamericanos se hicieron muy famosos y muy ricos porque desarrollaron un silbido que llama la atención de los patos, y ellos registraron su invento. Le pusieron al programa Duck Dynasty, o la dinastía de los patos. Curiosamente, ellos eran cristianos e inspirados en su testimonio produjeron sino 1, 2, 3, 4 temporadas de lo que ellos hacían. Y hasta el día de hoy, en los grandes almacenes como Bass Sport Shops, que están en todos los Estados Unidos, venden su producto y funciona. Ese producto que ellos diseñaron fue inventado en el garaje de su casa, con herramientas muy básicas. Ninguna máquina sofisticada, ningún ingeniero de diseño, simplemente llegó de una manera muy básica y ahora le facilita la vida a muchos, a ellos porque ganan su plata y a los que cazan patos porque los pueden atraer a través de ese silbido. Dios escogió a su Hijo Jesucristo y lo mandó entre nosotros de una manera muy humilde, sin mucha ciencia, sin nada pomposo. Siendo el Hijo del Creador del cielo y de la tierra, decidió mandarlo a una ciudad muy pequeña llamada Belén. Hemos estado ahí con don Mario hace un par de años atrás, gozándonos en esa plaza maravillosa. Cientos y millones de personas han llegado a ese lugar hasta el día de hoy a celebrar algo que tal vez no han entendido, no porque no sean capaces, sino porque el propósito de Dios es llamarnos a salvación. El día de hoy recordamos una fecha muy especial, una fecha donde la historia se partió de tal forma que decimos antes de Cristo y después de Cristo. Pero el llamado sigue siendo el mismo. Se preguntará, ¿qué tiene que ver el libro de Revelaciones y o Apocalipsis en una época como la que vivimos? Y la explicación es muy linda, muy sencilla. Esta carta que fue enviada a la iglesia de la Odisea fue enviada por parte de Dios a través de uno de los escribas de la palabra. El hombre que redacta esta frase nos hace ver que el rey de la iglesia, el príncipe de la iglesia, el rey del universo, había sido sacado de su trono y de la iglesia y lo presentaba parado fuera de la iglesia, llamando a la puerta para ver si alguien quería responder. Pero ¿qué había pasado? ¿Cómo había salido Cristo, el centro de la iglesia, de esa iglesia? Quiero recordarle que las cartas fueron a 7 iglesias, de las cuales a todas les decía qué bueno lo que haces, qué bueno pero habían 2, la de Esmirna y la de Odisea, que era su compañera que estaba igualmente muerta. Lo que había sucedido
es que en ese lugar la prosperidad había llegado. ¿Sabe usted que la moneda que conocemos hoy, el currency, los billetes y las monedas, comenzaron en ese lugar? Un comentarista afirma que la primera vez que se conoció una moneda o algo de ese sentido, en ese valor, fue en ese lugar. Era un lugar extremadamente próspero. Y tenían un templo dedicado a una diosa pagana que se le veneraba y se le adoraba con rituales íntimos por los niños que están en casa, extremadamente fuertes o fortísimos. Eso había hecho de la congregación una congregación indiferente. Una congregación que cuando la alabanza o la música o las cuerdas de hoy, ¿cuántos se gozaron con los invitados del día de hoy? Ya no sentían absolutamente nada. Era una iglesia que decía: voy a esperar a que pase la alabanza para entrar al culto, cuando comience el sermón. Y sus vidas comenzaron a sufrir aflicción. La Biblia dice: cuando estés afligido, canta alabanzas. Y esa era toda la trama de la carta aquí que está recibiendo esta iglesia en el 3:20, cuando el mismo Dios dice: hijo, me has sacado de tu vida. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y no es que Dios esté rogando, como algunos pastores quieren ser o ver a Cristo que está rogando por entrar. No, no, es que Dios no entra a ningún lugar a la fuerza. Dios, He's not going to force his way in. Él no va a forzar su entrada a la casa con una llave que no es. Y por eso, bendito Dios, nos ha dejado al Espíritu Santo para que de una manera suave nos convenza de pecado. La pregunta que yo te tengo el día de hoy es: ¿has o hemos dejado de oír la voz de Dios? Y si tu respuesta es sí, has sentido que te has enfriado, que hemos tomado malas decisiones, que hemos optado por otros caminos, que ha llegado la indiferencia a tu vida, que la lectura bíblica no fue la misma a lo largo de todo el año, que dejaste de servir el ministerio donde siempre quisiste, que dejaste pretender servir en el lugar donde nunca llegaste, este mensaje es para ti y para mí. Dios, esta noche, a través de Cristo, está llamando a la puerta de tu corazón. Si tú la abres, el primer regalo que Él te dará es la vida eterna. ¿Habrá alguien el día de hoy que te pueda ofrecer semejante cosa? Te quiero responder: no. La ciencia sigue desarrollándose. La ciencia hace cosas impresionantes. Hace unos días tuvimos una reunión con el encargado de las MIPYMES. Y estábamos dándonos con el equipo de trabajo y me mandó un obsequio que era un retrato mío hecho en un printer. En mi vida había visto esto. Para mí el printer imprime papel. Pero hoy un printer puede imprimir cualquier tipo de cosas. Han experimentado hasta con los mismos órganos. La ciencia avanza, pero Dios sigue siendo el mismo. Y Dios es amor. Y dice la palabra que si Él es amor, si, gloria al Señor, si Él es amor, Él nunca deja de ser. Por eso le pregunto el día de hoy: ¿ha escuchado usted el llamado sin igual de Cristo a su vida? Porque lo ha hecho de diversas formas. En el caso del nacimiento de Cristo, lo hizo de la mejor manera. Y quiero plantearle una pregunta: ¿por qué, siendo Dios, no lo hizo de 33 años? ¿Por qué, siendo Dios, como dice toda la mitología del Oriente Medio, de China, de Japón, sus líderes que nacieron en una montaña, que llegaron y cabalgaban sobre caballos blancos como los grandes emperadores, sino que escogió un pesebre? Porque no se trataba de la persona, se trataba del mensaje, se trataba del propósito. Esta mañana tuvimos una conversación muy linda con Ernesto López en Canal 21, en la entrevista. Si no la ha visto, búsquela en el internet. Y le decía, por la confianza que Ernesto me da, que cuando uno entiende su propósito, entiende todas las cosas. Quiero que lo diga conmigo: cuando yo entiendo mi propósito, entiendo todas las cosas. Muchas veces no sabemos por qué mi vecino, mi hermano, mi papá está mal encarado.
porque no entendemos qué es lo que le ha pasado, cuál ha sido su propósito. Pero cuando nosotros entendemos los propósitos de Dios, vamos a entender por qué Dios ha permitido en su misericordia que atravesemos los valles que hemos tenido que caminar. Si este año usted me dice, pastor, este no fue mi año, quiero decirle que sí ha sido su año. Porque cada problema que usted ha tenido, cada uno lo ha resuelto en el poder de Dios en su vida. La palabra nos lo dice, que los hijos de Dios, gloria a Cristo, todo lo podemos en Cristo que me fortalece. Pero pastor, ¿por qué conmigo? Porque usted es un escogido de Dios. Si quiere que se lo ponga desde la perspectiva secular, porque nadie le tira piedras a los mangos podridos. Todo mundo quiere derribar y degustar el fruto que está bendecido, en este caso por la presencia de Dios. Apocalipsis nos dice el día de hoy en el capítulo 3 versículo 20 que hay un llamado de parte de Dios, pero tengo que hacer la pregunta, ¿qué me impide escuchar la voz de Dios? El ruido. El ruido que hacen tu inseguridad. El ruido que hace la falta de fe. El ruido que hacen las personas que nos rodean. El ruido que tienen mis inseguridades no me permiten escuchar la voz de Dios. Y Dios, He's knocking. Él está llamando a esa puerta. Le dije, no está rogando por entrar. No. Él es Dios. Simplemente que Él no entra a un lugar donde no es bienvenido. En el Nuevo Testamento hubo un encuentro de un hombre publicano y rico llamado Zaqueo. Y es curioso que cuando Jesús sorprende a Zaqueo llamándolo por su nombre, le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que pose yo en tu casa. Y la Biblia dice: entonces descendió Zaqueo y corrió delante de él gozoso. Jesús no llega a la fuerza, pero si hoy abres tu corazón, te devolverá la conciencia, escucharás su voz. Pero ¿qué hago para apagar el ruido? Aléjese de todo aquello que lo aleja de Cristo. Para aquellos que hemos sido enamorados en la vida o que hemos pasado situaciones difíciles en el amor, la palabra tiene un texto que dice que el que le pone música al corazón que está herido es como que le echa vinagre al jabón, se deshace. Pero también lo mencioné hace 2 minutos atrás cuando dice: si estás triste, canta alabanzas, porque Dios habita en alabanza de su pueblo. Ayer estábamos de visita despidiendo al pastor William, hermano de nuestro amigo y pastor de Compás, Vladimir Rivas, y les comentaba en el culto anterior que ese lugar estaba a reventar, no solo por William. Había otras personas también ahí celebrando la vida de sus parientes y dando gracias por lo que había sucedido en el sentido cristiano. Pero qué alegría es poder cantar alabanzas y sentir que cada una de las palabras que glorifican a Dios consuelan nuestro corazón. Es por eso que la Biblia dice: cantad salmos con inteligencia. Es por eso que el salmista decía: todo lo que respira, alabe al Señor, porque en la alabanza está el consuelo, en la alabanza está la voz de Dios. Para aquellos que son un poco mayores y tienen memoria histórica, hace unos 15 años atrás, nuestro pastor general iba volando hacia Los Ángeles, California. Tenían una campaña, no recuerdo con quién se hizo acompañar. Solo recuerdo que cuando él vino de esa campaña, venía completamente transformado en un área de su vida que como pastor bautista era súper difícil. Era el área de la alabanza. A nosotros nos crearon con los himnos tradicionales. Lo que más teníamos en nuestra librería eran himnarios. Y no que no los tengamos hoy, no que no los utilicemos hoy. Simplemente había un bloqueo de decir: esta es la manera correcta. La manera correcta de alabar a Dios no es con un ritmo determinado, es con una buena actitud en el corazón. Pueda que estés cantando algo demasiado movido, algo demasiado triste, pero una alabanza que se eleva de corazón, Dios la recibe como olor fragante. Ese señor cuenta que iba ya de regreso para San Salvador en el vuelo difícil que sale a la 1 de la mañana. Es un vuelo que en 4 horas 50 está aterrizando en San Salvador y con el cambio de hora se siente en 6 horas. Pero dice que tan pronto subió al vuelo, algo sucedió en su vida y Dios comenzó a ministrarle y comenzó a tocar su corazón de tal manera que las áreas
endurecidas por su autosuficiencia, por su conocimiento, por su experiencia, por sus logros, fueron derrumbadas. Cuando aterrizó, recuerdo que nos llamó a reunión, llamó a los encargados de toda la papelería y dijo: quiero que me hagan un himnario de alabanzas, de adoración. Y estaban todas las benditas canciones del pastor Roberto Orellana. ¿Cuántos lo recuerdan? Es más, había una canción que ni siquiera era cristiana, que se llamaba Bendita tu luz de maná, porque él en su gran pele creyó que era cristiano. Pero ¿qué le cuento esto? Si lo pudo hacer en él, lo puede hacer en nosotros. Si el día de hoy no tienes sensibilidad para el Señor, si el día de hoy te da lo mismo hacer lo bueno o lo malo, si el día de hoy estás contando las horas para ir a pegarte un reventón de los que el mundo llama buenos y Dios te llama malo, canta alabanzas. La palabra del Señor en Apocalipsis nos dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Sabe por qué llama a Dios a su vida? Porque Dios tiene un propósito para usted. Dios no lo llamó para ser un fracasado. Dios no lo llamó para ser una persona aburrida. Dios no lo llamó para que usted pueda decir: yo soy más que los demás. Dios nos llamó por pura misericordia y nos llamó para reflejar su gloria. El día de hoy quiero invitarle que usted pueda apagar el ruido que no le permite escuchar la voz de Dios. ¿Sabe? Aparte de las personas que nos rodean, aparte de las cosas que nosotros pensamos, muchas veces no nos permite escuchar la voz de Dios el ambiente donde nos desarrollamos. La palabra del Señor en el Nuevo Testamento decía que cuando uno deja un mensaje o deja una enseñanza, si ese mensaje no es recibido y esa enseñanza no es atendida, con mucha claridad decía: sacúdase el polvo de esas sandalias y salga para otro lado. Esta noche usted tendrá que tomar una decisión. No quiero ser grotesco con las palabras, pero sí se las quiero dejar claras. ¿Se va a sentar usted en la mesa de los escarnecedores? ¿Se va a sentar usted a la mesa de aquellos que se burlan de su fe? ¿Se va a sentar a la mesa de aquellos que hacen mofa de todas las cosas que nosotros amamos y respetamos? Es su decisión, usted vive con libre albedrío, pero le voy a garantizar algo. Aunque la pase sentado en una silla comiéndose un sándwich en su casa, tendrá más provecho estar en la presencia de Dios que en la mesa de ellos. Tome una decisión el día de hoy. No participemos de las obras infructuosas de la carne. Se lo voy a poner en el idioma de mi papá. Mira, hijo, me decía, después de las 11 de la noche, nada bueno sucede en la calle. ¿Lo quiere repetir conmigo? Después de las 11 de la noche, le van a socar a su mujer. Va, ya lo dije así en español. Ahí anda la señora, ya van a las 12, dice. Y anda buscando dónde. No, ¿y por qué? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Por qué no escucho? Esta mañana había muchas cosas sucediendo, tanto acá como en la casa donde yo vivo. Y las gentes que laboran en la casa pues llegaron temprano y resulta que no podían entrar. Y no podían entrar porque no funcionaba el timbre. No sé cuántos tienen timbre en la casa, o sea, perro. Toca la puerta. Los perros siempre son necesarios. Los gatos son gay. Pero bien, vamos a la palabra. Los perros son necesarios. Entonces vengo yo y digo: ¿y por qué pasa? ¿Y por qué no? Es que no han abierto. ¿Y cuánto tiempo llevan aquí? Media hora. ¿Cuánto tiempo lleva Cristo hablando a tu corazón? ¿No te has dado cuenta que las cosas no te están saliendo bien? Como decían en mi pueblo, ni cuenta te ha fijado. Que las cosas no apuntan bien en algunas áreas de tu vida y te dice: ¿pero y qué pasa? ¿Y yo? Dios resiste al soberbio, pero da gracia al que tiende la puerta. A mí me duele el alma cuando de repente veo que hay una boda y digo yo: hey, si es mi amigo, a mí no me invitaron. ¿Cómo no, pastor? Pero si a mí no me han llamado. Pastor, le pasé dejando la invitación a su oficina y se la dejé en las manos de Jorge Aguirre. Está bien. Pero como aquel todo pierde la llave, pierde el teléfono. Amén, dice la mamá que está aquí enfrente. Y digo: ¿en serio? ¿Se la pasamos dejando? No te vayas a perder el llamado de Dios. Porque aparte que es un privilegio ser tomado en cuenta por Él,
Puede ser el último. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Esta iglesia de la Odisea era autosuficiente. Tenían plata, estaba en su máximo esplendor. Y cuando una persona es autosuficiente, es soberbia. Nosotros los hombres cometemos el grave error de querer flagelar a nuestras esposas, pareja o dependientes diciendo: el único que pone dinero aquí soy yo, el único que paga todo aquí soy yo, ustedes son porque yo soy. Te voy a contar la interpretación de Dios. El único burro de trabajo en esa casa eres tú. El único burro que Dios condenó a trabajar eres tú. Y mientras tengas esa familia a cargo tuyo, seguirá siendo el burro de trabajo. El que entendió, entendió, y el que no, que pase después. Vamos a orar por él. Es un llamado de Dios. Dios no quiere que nosotros tengamos malas relaciones interpersonales. ¿Qué debo de hacer entonces? Atiende el llamado de Dios. Apague el ruido. El ambiente donde está no le ha dejado oír la palabra del Señor. Uy, vamos una más peligrosa. Dejamos de oír el llamado de Dios cuando cerramos su palabra. Cuando la Biblia ya no es una prioridad para tomar tus decisiones, o para tomar una determinación o un estilo de vida, o decides ir en contra de la naturaleza, las cosas se complican. Pero te puedo garantizar el día de hoy que si vuelves en amistad con Él, como se lo dijeron a Job, por ello te vendrá bien. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que su palabra nunca regresa vacía. Esta Navidad no la estamos celebrando porque qué suerte que estamos con vida, qué suerte que sobrevivimos el COVID, qué suerte que sobrevivimos tal otra cosa, qué suerte que no perdí la vida en esto. No estamos aquí por suerte, estamos aquí por mera misericordia de Dios. ¿Qué tiene Dios para nosotros? Propósitos. A Él sea la honra y la gloria. Objetivos. ¿Qué debo de hacer? Apague el ruido que no le permite escuchar la voz de Dios. Hablaba con un médico que se está preparando para un examen de homologación. Me corrigen si el verbo es correcto. Significa que va a salir del país a otro país y tiene que hacer una prueba. Las pruebas piloto para estos casos duran 6 horas. El costo de cada prueba es de $160. No es la prueba, es el ensayo de la prueba. Y platicaba con él y digo: ¿cómo vas con tus exámenes? Y dice: mire, pastor, le estoy metiendo duro, pero cada vez que me pongo al examen son 6 horas. El examen verdadero va a durar 9 horas. Pero estas 6 horas me pasa que me estoy distrayendo. Mire, a veces cuando ocupan la licuadora en la casa, cuando se ponen a cortar la grama, llegan mis hermanos, llegan mis papás y a mí me desconcentra. Es exactamente lo que le pasa a los hijos de Dios cuando no apagamos la interferencia. Dios quiere hacer en nosotros lo que ya hizo en cientos de miles de personas en el mundo. Quiere poner paz en nuestro corazón. A mi edad, las cosas se ven diferentes. ¿Cuánto pagaría? Lo hablamos hace unos minutos. Entre culto y culto le digo: no es saludable que sigamos así otro año. No es saludable que sigamos con eso. No hay paz. Pero dice la palabra que donde esté el Espíritu de Dios, ya me va entendiendo. No permita que el llamado de Dios sea ignorado. No permita que la voz de Dios sea ignorada, porque Él tiene un propósito con usted. La palabra del Señor, si me acompaña, dice en el versículo 20 de Apocalipsis capítulo 3: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno. Me encanta que la manera como está redactado y la traducción Reina Valera del 60 nos está hablando inclusivamente. Porque la Biblia nos demuestra que Dios no hace acepción de personas. Hace muchos años, en una época como hoy, uno de mis tíos llamado René, que era el único hermano varón de mi papá, estaba con nosotros en casa.
René tuvo una debilidad toda la vida. Aparte de muchos vicios, el alcohol. Lo dominaba por temporadas. Y lo llegué a conocer muy bien porque cuando llegaba a mi casa, éramos roomies. Habían 2 camas en mi cuarto y él estaba ahí. Y no se me olvida que el día que ganábamos almas e íbamos al centro de San Salvador a evangelizar los 24 de diciembre, el hombre nos acompañó. Pero terminando la actividad, en el carro que nos conducíamos con mi jefe, le dijo: mira, hermano, en lo que ahora es el nuevo Parque Cuscatlán, aquí déjame. Dame unos 25 pesos. Y mi papá le decía: René, si en la casa tenés todo, hombre. Mira, si ahí estás bien con el Junior. Dale de tu marihuana. Habían sido criados en San Francisco. Era terrible. Era pleitista y peleonero. Ese día, él decidió bajarse de ese carro. Yo estaba en ese carro. Esa fue la última vez que lo vimos bien. De repente nos llamaron con el paso, no me acuerdo, no quiero mentir cuántos días, cuántas horas, no lo sé. Estaba agonizando. Y no estaba agonizando en un hospital de los Estados Unidos, ni en el hospital principal acá. Estaba agonizando en el Zurita, con sus amigos, donde él quería estar. Me recuerdo que el pastor general le pidió al tío Meme, que es parte de nuestro equipo hasta el día de hoy: llévale a mi hermano, llévale y vemos qué hacemos. Y cuando llegamos donde el amigo decía: mire, él por el problema que tiene acá de esa cirrosis, lo que le cae bien son los guineos. Y para calmarle lo que siente le damos mentas. El mismo padre, la misma educación, las mismas oportunidades. Solo que uno atendió el llamado y otro dijo: no lo quiero. Te pregunto el día de hoy, ¿quién de los dos eres tú? Todos tenemos el mismo Padre Dios. Todos hemos sido amados por Él según el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16, cuando denota su entrega diciendo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no termina ahí, sino que sigue diciendo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El llamado sin igual de Dios lo celebramos desde el día del nacimiento de Cristo hasta el día de hoy. Su palabra dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta. Abrir la puerta denota surrendering, que se traduciría rendirnos ante Él. Abrir la puerta denota: Señor, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Abrir la puerta significa renunciar a aquellas cosas que caracterizaban a esta iglesia de la Odisea, que le habían cerrado la puerta al mismo Cristo. ¿Y qué le había cerrado la puerta? Su actitud, su falta de humildad, su autosuficiencia, su conocimiento. Una de las cosas más bendecidas en la vida cristiana es la oración. Diga conmigo: la oración. Pero la oración no es efectiva cuando la hacemos mal. Y la Biblia dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar o degustar en vuestros propios deleites. La oración será necesaria el día de hoy para poder abrir la puerta, para poder deponer nuestra mala actitud, para poder pasar por alto la ofensa. ¿No le ha sucedido a usted, como a mí, que usted está zapping redes sociales, pasando redes sociales, y de repente ve una foto que tal vez eran sus buenos amigos o era su familia, pero usted no está ahí? Su primera reacción es confirmar el chambre. Mamá, amén. Y la señora que todo lo puede suena desde la sala. O porque ella le llamó y dijo: hija, ya viste que no te invitaron a la despedida de soltera de tu tía. Es el 4º matrimonio, la vieja se sigue despidiendo, pero no te afijas. Y usted ya por dentro está. Le voy a dar un consejo. Le dije que ya pasé por ahí. Ore. Señor, que este ruido
no afecte mi comunión contigo. Que este ruido no afecte mi amor por mi hermano, por mi hermana. Que este ruido no afecte mi comunión con mis compañeros de trabajo. Porque lo que tenemos que estar seguros es que para poder abrir la puerta, lo primero que voy a tener que hacer es escuchar, y lo segundo es rendirme. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, ¿quién? Él, la puerta. Nadie puede orar para que tú seas salvo. Nadie puede orar para que tú seas perdonado. Nadie puede orar para que tú reconozcas a Cristo en tu corazón, a no ser que sea una intercesión. Hablaba con un amigo el día de hoy. Me decía, mire, fulano está bien metido con alcohol, fulano está bien metido con esto. Y me preguntaba del centro de rehabilitación. Y le digo, mira, él necesita un poco más. Y el problema que él tiene es que es millonario. Igual que la iglesia de la Odisea, tenían todo, tenían monedas, tenían esto, tenían estatus, tenían muchos amigos. No podía escuchar, había demasiado ruido. Y Satanás es especialista en darle volumen a las cosas. Y le digo a mi amigo, usted te va a dar un consejo no pedido. Lo único que podemos hacer por él es orar e interceder los unos por los otros, como la Biblia dice. Si este mensaje no es para usted, será para un conocido suyo. Ore por su vida. Ore que ese ruido de autosuficiencia, ore que ese ruido de soberbia pueda desaparecer de su vida. Porque esta iglesia se le hace ver una sola cosa: si no había un cambio, vendría un juicio. El Señor, en su bondad, manifiesta su amor para con nosotros, dice el Nuevo Testamento, en que siendo aún pecadores, Él muere por nosotros. El Señor muestra su bondad mandando a su Hijo Cristo, lo que celebramos el día de hoy del natalicio, aunque no sea en la fecha, aunque no sea el momento, aunque para uno sea un estorbo, para nosotros es un gozo saber que la luz vino al mundo. La pregunta es, ¿vas a amar más las tinieblas que la luz? Si escuchas el llamado del Señor, esta es la buena noticia. Él se encargará de poner en ti un nuevo corazón. Él se encargará de ayudarte a silenciar aquellas cosas que no te permiten venir a los pies de Cristo. Él se encargará de darle salida, de darle respuesta a tus problemas más difíciles. Pero todo lo que tenemos que hacer hoy es abrir la puerta. La palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 3 versículos 7 y 8 dice la siguiente afirmación: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Amigo y hermano, la Biblia lo dice con claridad. Si el mensaje ha llegado a tu vida, no endurezcas tu corazón. Dale una oportunidad a ese niño Jesús, como lo celebramos hoy, de apagar el ruido y entender que los propósitos de Dios son mayores a tus problemas. Dale chance de explicarte lo que te hemos predicado por años. A cualquier situación, Jesús es la solución. ¿Por qué lo advierto? Porque en el Evangelio de Mateo capítulo 7 versículo del 21 en adelante nos dice las siguientes frases: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Palabras de Jesús. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El llamado de la iglesia de la Odisea es un llamado que comenzó con Cristo. Es un llamado que comenzó el día de su nacimiento. ¿Y sabe cuál es la gran invitación del Señor para nosotros? Nos dice: venid a mí, los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, que es fácil.
Y nos preguntamos por qué la palabra utiliza el término fácil, y es porque el Señor hará la mayoría del trabajo en nosotros si nosotros abrimos la puerta. ¿Qué va a suceder si lo hago el día de hoy? En la Biblia encuentro un texto en Romanos capítulo 3 que dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto su paciencia los pecados pasados. Lo que hoy celebramos es la llegada del único camino hacia el Padre, que es Jesucristo. Lo que hoy celebramos es que podemos atender el llamado que Dios tiene para nosotros y no caer en la situación que estaba la iglesia de Sardis y la Odisea. Lo que hoy celebramos es el inicio de una nueva vida en Cristo. ¿Y qué debo de hacer, pastor? Apague el ruido, escuche su voz y abra la puerta. El que tiene oídos para el que oiga, vamos a orar al Señor. Gloria a Cristo. Padre, agradecidos estamos por una fecha tan importante para la fe cristiana y para el mundo en general. El día de hoy nos hemos dado cuenta que muchos de nosotros, por el ruido que nos rodea, hemos sido incapaces de escuchar el llamado que tienes para nosotros. El cansancio, la frustración, la necesidad, el dolor ha hecho estragos en nuestras vidas. Pero hoy, en tu misericordia, nos das una Navidad más. Señor, no estamos acá porque seamos superhéroes. Estamos acá porque somos tus hijos. No estamos acá por méritos propios. Estamos acá por los méritos de Cristo. Y el día de hoy quiero pedir y suplicar, Señor, que aquellos que no hemos escuchado tu voz, y si la hemos escuchado, no la hemos obedecido, podamos reflexionar y entender que si hoy entregamos nuestra vida a ti, tú harás posible lo que era imposible para la carne. Mi amigo, si usted está acá sin Cristo, si nunca le ha invitado a ser Señor y Salvador de su vida, ahí donde está, ¿por qué no escucha hoy la voz de Dios? ¿Por qué no abre su corazón? No solo para reconocerle, sino para obedecerle. Ponga a Cristo en el lugar que le corresponde. Como la Odisea lo había sacado, muchos de nosotros por cosas de la vida hemos tomado la misma decisión y esto no va a terminar bien. Pero si hoy confesamos nuestros errores y nos arrepentimos, la Biblia dice que vendrá a nuestra vida tiempos de refrigerio. Si nunca ha invitado a Jesús, ahí donde está, ore conmigo y diga: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que tú eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor, soy pecador, perdóname. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, te declaro esta noche de Navidad mi Señor y mi Salvador. Y la iglesia con gozo dice un fortísimo amén. Le damos un aplauso a nuestros hermanos en la fe.